Vamos a iniciar hoy otro de los temas que hemos estado abordando en esta semana. Esta es la quinta clase y vamos a terminar en la octava, o sea que nos restarían 3 reuniones más después de esta. Y hasta ahora hemos venido hablando, ¿verdad?, de la importancia de poder estar preparados para defender nuestra fe. Esto tiene que comenzar con nosotros y después nosotros pasarla a la generación que viene. Estuvimos hablando también acerca de lo que es la cosmovisión, la cosmovisión cristiana comparada con otras cosmovisiones de este mundo, de otras religiones. También estuvimos hablando acerca de Dios y su existencia. Estuvimos viendo muchos argumentos acerca de la existencia de Dios y cómo las preguntas que puedan tener nuestros hijos pueden ser respondidas con argumentos bien sólidos acerca de que Dios existe. Y por último estuvimos hablando acerca de Dios y el dolor, algo que normalmente se usa para refutar la existencia de un Dios bueno, es el sufrimiento, el dolor aquí en esta tierra. Y nosotros estuvimos viendo también cómo esto no se contradice con Dios, sino más bien puede llevar a la glorificación de Dios y llevar a mayor conocimiento de Dios. Entonces estuvimos viendo muchos pasajes acerca de ese tema. En el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de una de las preguntas que creo que pueden hacerse todos los jóvenes, y es, ven acá, está bien, tú me hablas siempre de la Biblia, tú me argumentas todo basado en versos de la Escritura, pero ¿cómo yo sé que eso es la palabra de Dios? ¿Cómo yo sé que yo estoy creyendo en un Dios que se reveló a través de la palabra y no a través de otras cosas u otros textos que hay en este mundo y en otras religiones? Y para brindar un poco de entremés a nuestra noche de hoy, para recordar la importancia de lo que estamos haciendo aquí, yo quería traer una muestra de preguntas que surgieron en una conferencia de adolescentes que tuvimos hace poco, llamada Reboot. Allí se presentaron oportunidades para que los jóvenes hicieran cualquier tipo de preguntas. Y yo decidí tomar una muestrecita bien pequeña de esas preguntas, ponerla en la pantalla y que nosotros pudiéramos tener una idea de cómo están nuestros jóvenes. Así preguntaban preadolescentes y adolescentes: si Dios sabía que Lucifer se convertiría en Satanás, ¿por qué lo creó? Muy buena pregunta. En el mundo hay alrededor de 4.200 religiones. ¿Cómo estamos seguros de que el cristianismo es la correcta? Yo ni siquiera sabía que habían 4.200, o sea que ellos saben ese número más que yo. ¿Por qué tener relaciones sexuales fuera del matrimonio no le agrada a Dios? Ya ese es un tema más no relacionado a la Biblia ni a la fe, sino más bien a las relaciones sexuales en relación con Dios. Si Dios creó todo lo bueno, ¿quién creó el mal? ¿Cómo yo sé que la Biblia fue inspirada por Dios? Y eso es un ejemplo. Sabemos que, o los que están conscientes de lo que ocurrió en esa conferencia, saben que allí se presentaron preguntas más difíciles o más, a veces, como le decimos nosotros, controversiales. Pero es una realidad que están viviendo nuestra generación de hijos. Tienen preguntas y la pregunta es, ¿quién se la va a responder? Alguien llamada Nancy Pearcey dijo lo siguiente: en estudios sobre por qué los jóvenes dejan su fe, la respuesta más frecuente fue porque sus dudas y preguntas no tuvieron respuestas. Los estudiosos estaban sorprendidos. Ellos esperaban escuchar razones como relaciones rotas y heridas de sus sentimientos o en sus sentimientos, pero la razón principal fue no tener respuestas. Y esto es una realidad que yo como pastor de jóvenes vivo día tras día. O sea, jóvenes me vienen con preguntas que yo a la vez me pregunto en mi mente: oye, su padre o su madre está con nosotros en la iglesia, seguro le habrá hecho esta pregunta a él o a ella, o nunca se la ha hecho, no sé por qué, pero a veces me dicen la respuesta que reciben en sus hogares y lamentablemente son respuestas muy superficiales que pueden llevar
a nuestros jóvenes a decir, no me satisface, me satisface más la respuesta del mundo o la respuesta que yo veo en YouTube de otros estudiosos y de otras religiones o ateos que esas respuestas sin profundidad o sin lógica. Y eso es, yo creo, una de las razones principales que nos mueve a reunirnos y a tocar estos temas. Nosotros vamos a tocar uno de los temas hoy primordiales porque toda nuestra fe está basada en un Dios que se reveló por medio de la Escritura. Y si nuestra confianza, si nuestra fe no está clara en por qué esto es palabra de Dios y tiene el poder de transformar y puede responder cualquier pregunta que tengamos, bueno, lamentablemente nuestra fe va a ser golpeada, va a ser cuestionada de muchos ángulos y por ende la de nuestra descendencia también. Así que vamos a entrar inmediatamente en el día de hoy a tocar el tema de la Biblia, su confiabilidad. Es la Biblia la palabra de Dios. Y las objeciones más frecuentes, yo sé que hay más, que nosotros pudiéramos escuchar fue, bueno, la Biblia fue escrita por hombres. ¿Qué caso le voy a hacer a eso? Cualquier hombre puede escribir cualquier cosa. La Biblia está llena de contradicciones, por tanto, no se puede creer en eso. Por un lado dice una cosa, por otro lado dice otra. Contiene violencia, genocidio e injusticias, a veces ordenadas hasta por Dios mismo. ¿Cómo voy a creer en un Dios así? Tiene descripciones de hechos que son contrarios a la ciencia. O sea, la ciencia ha demostrado que esto es imposible y en la Biblia se presentan esos hechos como si nada. Su sentido original ha sido modificado a través de la historia. Y seguro ustedes han oído personas diciendo que un fulano quiso tener una intención de que esto se cambiara y un rey, un emperador tuvo el poder para cambiar lo que decía la Biblia y llevar a todo un pueblo, a toda una nación a creer otra cosa que no es lo que originalmente se escribió. En resumen, lo que tratan de decir es, no se puede confiar en eso que ustedes creen que se llama Biblia. Y allí está la gran pregunta de que si realmente se puede o no se puede confiar en la Biblia como palabra de Dios. Y vamos a entrar con cosas básicas, ¿verdad? Primero, ¿qué es la Biblia y cómo está compuesta? Porque yo creo que es importante que nosotros tengamos ese fundamento. La Biblia nosotros entendemos que es la palabra de Dios, la palabra revelada por el Dios creador, el Dios que inició la historia, y que allí Él revela su plan de redención y la voluntad para nuestras vidas todos los días. No simplemente el que Él creó todo y que va a redimir a la humanidad, sino que diariamente tenemos sabiduría en la Biblia para vivir. Y esto lo encontramos, ¿verdad?, en la misma palabra en 1 Timoteo 3:16, donde dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Aquí vemos las dos cosas. Fue inspirada por Dios, Dios la reveló y ahora es útil para mi día a día en todo ámbito. En 1 Pedro 1 dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así es como la Biblia revela de cómo fue inspirada y cómo vino. Fue inspirada por el Espíritu Santo a hombres, pero ellos hablaron de parte de Dios. Nosotros conocemos un poco, ¿verdad?, lo que tenemos un tiempo en la fe, de que Dios utilizó la educación de estos hombres, las limitaciones, la forma de hablar, todo lo que eran ellos, para revelarse a través de ellos y entonces traer su palabra inspirada. En la Biblia hay 66 libros y todos sabemos que son una parte del Antiguo Testamento, que son 39, y 27 del Nuevo Testamento. 40 autores, entre ellos reyes, pescadores, recaudadores de impuestos, pastores, profetas y un médico, no médicos. También sabemos que fue escrita en diferentes lugares, 3 continentes, Asia, África, Europa, y en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Pero todo esto con un solo tema, y es la caída del hombre separándose de Dios y la redención del hombre a través del Salvador Jesucristo, y cómo eso se verá incluso hacia una gloria que será eterna con Dios. Pero ahí falta un dato, y es que todo eso ocurrió
en alrededor aproximadamente 1500, 1600 años de historia. Y de allí ya nosotros podemos ir teniendo como una idea de lo único de un libro como este, ¿verdad? Un solo tema en 1500 años por 40 autores en diferentes lugares, de diferentes educaciones, diferentes idiomas. Eso es imposible para cualquiera que si quisiera poner de acuerdo, ¿verdad? Para escribir un libro así. Solo Dios, un Dios todopoderoso, todo conocimiento, puede hacer algo como esto. ¿Cómo sabemos que la Biblia tiene entonces los libros correctos? Y ahí vamos a entrar un poco a cómo la Biblia fue formada. Sabemos que Dios la inspiró, pero cómo ese hombre que escribió allá y el otro que escribió aquí, se juntaron todos esos libros y al final tenemos lo que tenemos hoy. Eso es lo que nosotros le llamamos, ¿verdad?, el canon de la Biblia. Y nosotros hemos hablado en otras ocasiones acerca de esta palabra que es vara de medir, canon, y es el conjunto de libros que cumplió con un estándar, unos requisitos para ser considerados como inspirados. Y dentro de esos requisitos nosotros pudiéramos mencionar que debió ser escrito por un hombre que era reconocido de Dios, un profeta, un discípulo, un apóstol, confirmado por actos de Dios, ya sea milagrosamente, ya sea la elección de Dios, ya sea que Dios lo libró, que dijera la verdad acerca de Dios y que fuera aceptado por el pueblo de Dios. Había un reconocimiento de todos los que creían en Dios de ese hombre que escribió. También nosotros tenemos credenciales conocidas de ese autor como profeta, apóstol y discípulo, y tenemos la aprobación de los padres de la iglesia, o sea, aquellos que eran los primeros líderes de la iglesia, incluso que conocieron a los apóstoles en algunos casos, o estudiaron con ellos, o provenían de ese grupo de creyentes originales. En adición a eso, no podían contradecirse todos estos escritos con el resto de la palabra. Si nosotros nos hiciéramos la pregunta, ¿cuál es la necesidad de un canon? ¿Cuál es la necesidad de un estándar? La realidad es que los primeros años después de Jesucristo no se necesitó ningún canon. Todo el mundo había recibido la palabra de Jesús. Estaban los apóstoles, que eran los testigos de esa palabra, oculares, incluso lo recibieron, lo escribieron. Después comenzaron a escribirse entre ellos y tenían la fe clara, fresca, pero pasaron los años. Pasaron 50 años, 100 años. Y esa fe fue pasando de generación en generación hasta que en un momento X comenzaron a salir corrientes y doctrinas que se salían de lo que Jesucristo había enseñado, de lo que la palabra de Dios decía en el Antiguo Testamento. Y ahí nosotros pudiéramos tener un ejemplo. Por ejemplo, uno de esos fue Marción, un creyente, entre comillas, que no creía que Jesucristo había venido en carne. Y entonces comenzó a enseñar a los demás discípulos que esto era así. Jesucristo no vino en carne. Y de allí nosotros también tenemos esta relación con el gnosticismo, que la apariencia de Jesús estaba aquí, pero no estaba aquí realmente. Él era espíritu y era un alma, y por eso la parte del espíritu y el alma es lo bueno. Por eso rechazaban que Jesucristo era un hombre también. Y entonces comenzaron a enseñar eso, a pesar de que Jesucristo aparentaba ser humano, no era humano. Y aunque hay versos claros en la palabra, ¿verdad?, sobre todo en Juan y Primera de Juan, que refutan esa enseñanza, nosotros podemos ver que esos primeros hombres y corrientes heréticas fueron los que levantaron entonces a los discípulos fieles a escribir. Espérate, tenemos que definir cuál es la doctrina correcta. Tenemos que definir cuáles son las cartas realmente que contienen la doctrina. Tenemos que definir cuáles son los libros, porque estos hombres están tomando enseñanza de otros lados y tratándola de meter en lo que es la revelación supuestamente de Dios. Entonces fue en respuesta de esas desviaciones que los hombres y los padres de la iglesia comenzaron a definir lo que era el canon de la Biblia. Y nosotros pudiéramos tener una idea de cómo esos avances se dieron. Y me gustó mucho ver este resumen que encontré. Idea de los avances en el canon del Nuevo Testamento.
nosotros pudiéramos encontrar el fragmento o el escrito más viejo que se puede tener una lista de libros, sobre todo del Nuevo Testamento, y allí ese fragmento muratoriano, como le dicen, solamente tenía 180 años después de Cristo. O sea, menos de 200 años después que Cristo murió y resucitó y se fue de la presencia, por lo menos física, de esta tierra. Ya allí tenían una lista de 22 libros. Si usted hace la suma, ¿verdad? Usted sabe que faltan 5 libros. Pero allí nosotros podemos tener una fuente inicial. Ok, mira, estos hombres creían esto. En ese momento no incluyeron a Hebreos, no incluyeron a Segunda de Pedro, o no incluyeron a otros, al mismo Santiago. Pero tenían ya una idea clara de que esto eran, incluso se hacían referencia en sus escritos a las porciones de estos libros. Más adelante, Ireneo, más o menos en el mismo año, también tiene una lista de estos libros del Nuevo Testamento y llega a los 22 con unas pequeñas variaciones del fragmento muratoriano. Pero tenemos allí entonces aún un ingreso ahora de la carta de Pedro que no la había tenido este fragmento inicial. Y allí entonces podemos ver Tertuliano también con esa misma cantidad de libros un poco después, Orígenes con ya el primero que tiene la lista completa de los 27 libros a los inicios del siglo III, y entonces Atanasio le sigue después un poco de uno de los sínodos de ese tiempo. Atanasio también coincide con Orígenes en los 27 libros que tenemos hoy, y formalmente en el concilio de Hipona, en inglés Hippo, se define de forma categórica de que este es el canon de 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, esto nos da una idea, esto es muy resumido, allí pasaron muchas cosas para que esto se diera, pero el canon fue formado paulatinamente en respuesta a creencias que no eran coherentes con la Biblia, y entonces estos hombres de Dios y el concilio de ancianos de ese tiempo definieron ya, hasta aquí es, nadie puede venir a traer otras cosas. Otro dato importante era la forma en que se copiaba y se registraba lo que era la Biblia en aquel tiempo. No era cualquier cosa, ¿verdad? Era escrita a mano, sí, se pasaba a mano todo, y ahora vamos a sacarle copia a esto, y no era una copiadora con un botoncito, sino que vamos a sacarle copia a todo el libro, pero las características eran singulares. Si un documento iba a ser preservado y legado a la próxima generación, el manuscrito tenía que escribirse a mano. No había otra forma. Con el tiempo, la tinta perdía su intensidad y el material en que estaba escrito se deterioraba, de modo que era necesario volver a copiarlo a mano, porque de otra manera su contenido se perdería para siempre. Entonces, la necesidad de hacer copias era evidente, ¿verdad? Lo que se escribía una vez se perdía, esa tinta, el material de aquel tiempo lamentablemente no duraba por mucho tiempo, hasta que llegó ya el pergamino, pero ellos tenían la responsabilidad de hacer esas copias, no solamente para preservarlos, sino también para su distribución. Había necesidad de copias allá, otras copias allá, bueno, hay que escribir más copias. Y estos escribas fielmente tenían ese compromiso. Nosotros también podemos ver en algunas características de lo que ellos hacían, y es que este escriba iniciaba su día de transcribir lavándose ceremonialmente todo el cuerpo. Era todo un ritual, o sea, era algo tan sagrado que ellos tenían que limpiarse completamente ellos mismos para comenzar a escribir. Se ponía todo el ropaje judío antes de sentarse a su escritorio. Y también, al escribir el nombre hebreo de Dios, no podía comenzar con la pluma recién mojada en tinta para no manchar la página. Era una reverencia el escribir la palabra de Dios, pero más cuando se trataba de escribir el nombre de Dios. La seriedad, el peso que se le daba en aquel tiempo para escribir esto no era poca cosa. Nada, ni la palabra más breve podía ser copiada de memoria. Tenía que ser copiada letra por letra. Una letra, la escribo, vuelvo hacia allá, la siguiente letra. Y entonces era
Era todo un trabajo metódico, laborioso, pero que garantizaba de alguna forma que lo que se escribía era fiel a la copia que yo había recibido. El escriba tenía que contar la cantidad de veces que aparecía cada letra del alfabeto en cada libro y compararla con el original. La A, la conté aquí, ok, vamos a contarla en el original que copié, está de acuerdo. La siguiente, y así hacía su chequeo de que lo que había escrito estaba bien. Usted y yo nos imaginamos haciendo eso hoy, eso debe ser un desastre, ¿verdad? Usted simplemente le da el conteo de letras ahora en Word o en cualquier procesador de documentos y usted lo hace bien fácil, pero en aquel tiempo no era así, pero se tomaba bien en serio. Si se descubría que el manuscrito contenía un solo error, era descartado. Terminé la hoja o el rollo, pero hay un error aquí abajo, se rompe, se bota y comienzo de nuevo. Entonces, varias de las cosas que nos van dando ya una luz de lo que es la seriedad con que los manuscritos se guardaban, nos da hoy una idea de, oye, lo que tenemos al día de hoy fue preservado por siglos y siglos de hombres que trataron de hacerlo fielmente. Y una de las más grandiosas evidencias de que eso fue así se comprobó en el año 1947, cuando unos beduinos encontraron unos rollos en el Mar Muerto, que usted seguro habrá escuchado de esos rollos. ¿Por qué es tan importante ese descubrimiento? Bueno, porque ahí por primera vez se encuentran los manuscritos más antiguos hasta la fecha, donde se podía comparar la Biblia que yo tengo hoy, realmente ha sido modificada a través de los siglos. Vamos a compararlo ahora que tenemos estos manuscritos que son de años recientes a cuando Jesucristo estaba. Y entonces ahí se hizo la comparación con estos escritos y asombrosamente las diferencias eran mínimas. Y vamos a ver un poco de eso. ¿Qué se descubrió allí? Bueno, primero eran 800 rollos, 11 cuevas llenas de rollos. Eran los textos escritos en arameo, en hebreo y también en griego. Y nosotros podemos ver lo siguiente. La Biblia hebrea resultó ser idéntica. O sea, el texto hebreo del día de hoy versus el texto hebreo que estaba allí guardado por años y años, era idéntico, palabra por palabra, en más del 95% del texto. La variación de ese 5% entonces que resta se debe a variantes ortográficas. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. De las 166 palabras, por ejemplo, de Isaías 53, 17 letras están en tela de juicio. Oigan bien, 166 palabras, 17 letras estaban en tela de juicio. De estas, 10 son cuestión de ortografía. O sea, en vez de ir una O, pusieron una A. Pero la palabra se entiende porque es carro, carra, pusieron carra. Poniendo un ejemplo, ¿verdad? 4 eran por cambios de estilos en forma de narrar el evento o la situación, lo hizo de una forma diferente. Y las 3 letras restantes eran la palabra luz, que fue agregada en el versículo 11. O sea, esa palabra se agregó allí, pero eran 3 letras que no correspondían al texto. Entonces, esos fueron los errores como un ejemplo, en ese libro. Y así podemos ver lo que se descubrió. El mayor descubrimiento de manuscritos de todos los tiempos fue este. Revela que 1000 años de copiar el Antiguo Testamento produjo solo variantes menores, ninguna de las cuales alteró el claro significado del texto o hizo dudar de la integridad fundamental del manuscrito. ¿Cuál es la trascendencia de todo esto? Bueno, que aquellos que pudieran tener argumentos de, mira, a través de los siglos, tú sabes que la gente lo ha ido cambiando eso a su discreción, por intereses personales. Pero con esta evidencia, nosotros podemos decir, lo que tengo hoy
es lo mismo que lo que tenían los creyentes del primer siglo. Y eso es mucho que decir. Y eso debiera movernos a gozarnos y a tener una paz de que Dios preserva su palabra. Y podemos argumentar con nuestros hijos en este caso, pero primero nosotros tener la fe ya aumentada y con nuestros hijos entonces decirle, mi hijo, Dios se encarga. Y mira esta gran evidencia de la protección de Dios con lo que es su verdad. Esto es vital para nosotros. Ahora, sabemos que la Biblia ha pasado por traducciones, ha pasado por momentos de cambio, en momentos donde pasa un documento a otro y copias se sacan, como ya hemos dicho, y los años pasan. Y la pregunta ¿es confiable lo que se tradujo? Y nosotros tenemos una prueba que se llama la prueba de confiabilidad textual, que se le aplica a cualquier libro histórico de literatura, sobre todo antigua, y tiene dos normas, y las dos normas son las siguientes. Una, el intervalo de tiempo entre el documento original y la copia más antigua. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, tenemos aquí en el cuadro azul el documento que originalmente fue escrito, pasaron años y tenemos la copia más antigua. Ya el documento original no existe porque pasaron tantos años que no lo tenemos, pero la copia más antigua sí la tenemos y está aquí. Y ese rango de tiempo de cuando se escribió el documento original a la copia más antigua nos da una idea de la confiabilidad de este texto. Si pasaron muchos años, bueno, pues puede ser que se haya copiado muchísimas veces y entonces la copia que tenemos, es bueno tenerla, pero no está confiable como aquella que estuviera más cerca del documento original, ¿verdad? También la otra prueba es la cantidad de copias. ¿Cuántos manuscritos existen al día de hoy? No tenemos el original, pero ¿cuántos tenemos que podemos decir, oye, se preservó por lo menos muchas copias? Y nosotros pudiéramos resumir esto haciendo una comparación de documentos antiguos. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos un rango de tiempo que va desde 25 años de cuando fue escrito el Nuevo Testamento. La copia siguiente de por lo menos alguna porción es de 25 años. Sin embargo, de otros escritos antiguos como de Homero, de Demóstenes, de Heródoto, de Platón, etcétera, tenemos 500 años después, 1400 años después, 1400, 1200 años, 1000 años, 1000 años y 750 años. O sea que en cuanto a este documento antiguo que le hemos llamado el Nuevo Testamento, que es la Biblia, nosotros tenemos un rango de tiempo que es mucho menor comparado con otros documentos antiguos que también se reconocen hoy como válidos y buenos. Y nosotros pudiéramos decir, el Nuevo Testamento entonces es uno de los que tiene más confiabilidad textual como documento histórico. Y también, evidentemente, el otro factor es la cantidad de copias. En cuanto al Nuevo Testamento, ustedes pueden ver ahí la diferencia de la cantidad de copias de manuscritos que se tienen en el día de hoy versus a la que se tienen de los escritos de Homero, que es el escritor de la Ilíada y la Odisea, de Demóstenes, etc. Podemos ver más de 5,000 copias del Nuevo Testamento, 643 de Homero, 200, 8, 7, 20. Entonces, en comparación, nosotros tenemos también un documento confiable de acuerdo al rango de tiempo y a la cantidad de copias. Y eso nos da una mayor seguridad. ¿Preguntas de nuestros hijos en cuanto a esto? Bueno, mi hijo, búscate cualquier documento antiguo reconocido mundialmente y ponle al lado la Biblia. Y ninguno de esos documentos, primero, va a tener más copias que las que tenemos de la Biblia hoy, copias de los manuscritos más antiguos. Y segundo, en el momento en que se escribió ese documento y la última copia van a pasar por lo menos 500, 700 años. Y en cuanto a la Biblia, pasaría desde 25 años, 100 años, 200 años, algo muy diferente a cualquier otro escrito. Eso es un argumento poderoso también para nosotros decir, lo que tenemos hoy es confiable y es la palabra de Dios. También
algo sobrenaturalmente poderoso es las profecías cumplidas que la Biblia tiene. Y nosotros pudiéramos resumir eso rápidamente diciendo primero, solo Dios puede predecir el futuro y más cuando ese futuro es predicho correctamente en un 100%, ¿verdad? Nosotros podemos tener, por ejemplo, a Israel y hablar de cómo Dios profetizó el cautiverio en Egipto que duraría 430 años y podemos ver eso en la Biblia. Podemos ver su inicio y podemos ver su final y cómo Dios acertó en esa profecía. Podemos ver el exilio en Babilonia, que duraría 70 años. Lo mismo también ocurrió y se profetizó el estado moderno de Israel, de que Dios iba a juntar a todos los hijos de Israel en su tierra, en su nación, y cómo eso ocurrió en 1948, ¿verdad? Cuando Israel por fin tuvo un estado y una nación, y allí Dios los reunió de nuevo. Y eso fue profetizado en Ezequiel 34:13. Algo increíble. Se predicen también los 4 imperios gentiles en la estatua de Daniel, ¿verdad? Los imperios romanos, el greco-romano, el de Babilonia y así sucesivamente. Y nosotros podemos ver cómo en ese momento de Daniel capítulo 2:31, Dios ya había visto el futuro y había predicho lo que iba a acontecer. También conocemos la destrucción de Tiro. Conocemos profecías de otras ciudades como Sidón, Samaria, Gaza, Moab, Nínive, Babilonia y una lista grandísima de ciudades donde ocurrió lo que Dios iba a decir, iba a pasar. Sobre Cristo también tenemos más de 300 profecías y se profetizó su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Y en Él se cumplieron muchísimas profecías, como más de 300 según los estudiosos. Si pudiéramos pasarnos la noche entera hablando de profecías, del libro que llamamos la Biblia, que es la palabra de Dios. Esto es otro argumento que nosotros pudiéramos abordar en algún momento de nuestros hijos cuando tienen dudas de lo que aquí se escribe. Solo Dios, hijo mío, puede hablar lo que pasará con exactitud. Y puedo buscar ejemplos. ¿Tú sabes cuándo se escribió este libro? 700 años antes de Cristo. Por ejemplo, en el caso de la profecía de Isaías 53 acerca de Cristo. ¿Y tú sabes cuándo ocurrió eso? Aquí ocurrió. ¿Tú sabes quién puede hacer eso solamente? Un Dios todopoderoso, omnisciente y que no tiene límites. Pero también deberíamos irnos a fuentes externas, no simplemente a lo que la Biblia dice de ella misma, ¿verdad? Sino a fuentes externas de no cristianos, de estudios arqueológicos que confirman lo que la Biblia dice. ¿De qué valdría decir de que aquí se cayeron los muros de Jericó y nunca apareció ese sitio y que no existe y que se mantiene de que no existe y que es una mentira? Pero la arqueología nos ayuda a nosotros ver esto. Vamos con fuentes no cristianas. Escritores no cristianos, incluso hasta anticristianos, hablan y hacen referencia de contenidos de la palabra de Dios, incluso de la historicidad de Jesucristo, que hablaremos en otra sesión más adelante, acerca de esto que nosotros tenemos aquí como fiel. Estos no cristianos o anticristianos hacen referencia a lo que ocurrió aquí. En esos ejemplos tenemos a Tácito, un historiador romano, Josefo también, un historiador ya judío, y por lo menos 10 fuentes más no cristianas que hablan acerca de la vida de Jesús. Entre esos, Celsus, Tácito y el Talmud judío, que son fuentes anticristianas, porque rechazan a Cristo como Mesías, rechazan a Cristo como Salvador y mucho menos como Hijo de Dios. Y también tenemos una pequeña lista, porque la lista sería muy larga si la ponemos toda, de ejemplos de cómo la arqueología muestra cosas que se dudaban de la Biblia, pero que lamentablemente tuvieron que creerse porque la arqueología lo descubrió. Los eruditos argumentaban que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco porque la escritura no existía en su época. Se descubrió el monolito negro conteniendo escritura que data de 300 años antes de Moisés incluso.
O sea, no es posible que Moisés haya escrito eso, pero gracias a la arqueología y los hallazgos que se han hecho, 300 años antes de Moisés ya había escritura. Nosotros pudiéramos ver que se decía que David era un personaje mitológico. Y si uno pudiera recordar las historias de David, uno pudiera, oye, un pequeño que mató a un gigante puede ser una historia mitológica, ¿verdad? Pero en 1993 una excavación desenterró una tabla del siglo XIX a.C. que hace referencia a la casa de David y que está relacionada con el pueblo de Israel. Entonces nos hace entender de la existencia de este rey y de toda su historia. En 1961 no existía evidencia arqueológica de Poncio Pilato. Se menciona tanto en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero no hay evidencia de que él existió. 2 arqueólogos italianos descubrieron una inscripción latina que se refería al gobernador romano. Las piedras hablando y testificando de que Dios está ahí, de que Dios existe. Una inscripción que data de entre los años 14 y 29 fue encontrada cerca de Damasco, confirmando la existencia de un Lisanias tetrarca que se menciona en Lucas 3:1. Anteriormente, algunos habían pensado que era un error de Lucas, ya que el único Lisanias que se conocía hasta ese momento había muerto en el año 36 a.C. Pero ese descubrimiento confirmó de que la referencia de Lucas, de ese Lisanias el tetrarca, era real. Un par de ejemplos más para nosotros seguir agradeciéndole a Dios por las huellas que ha dejado en la creación y en la historia. Los restos de la muralla de Jericó han sido encontrados por 3 expediciones diferentes y en esos años. Un artículo de la revista Time del 1990, dice Score 1 for the Bible. Un punto o una anotación más para la Biblia. Documentos escritos sobre tablas de barro alrededor del año 2300 a.C. demuestran que nombres y lugares mencionados en la época de los patriarcas son reales. El nombre de Canaán, por ejemplo, que algunos críticos dijeron que no había sido utilizado en esa época, es usado en una tabla encontrada que se llama la tabla de Ebla. Entonces, esos lugares no existen, esos nombres no existen, sin embargo, gracias a los hallazgos se van descubriendo una cosa tras otra que apuntan a que todo lo que la palabra de Dios dice es cierto. Y aquí una frase o una cita de uno de los arqueólogos más reconocidos dice: ningún descubrimiento arqueológico se ha contrapuesto jamás a una referencia bíblica. Se han realizado listas de resultados arqueológicos y afirmaciones históricas que se confirman claramente y con lujo de detalle en la Biblia. Y de igual modo, una justa evaluación de las descripciones bíblicas han conducido frecuentemente a asombrosos descubrimientos. ¿Se entiende lo que dice allí? Ningún descubrimiento arqueológico ha negado algo de la Biblia. Todo lo contrario, se ha tomado la Biblia como referencia para encontrar cosas increíbles que ni siquiera se pensaban que estaban allí. Allí está entonces la confiabilidad, la veracidad y todo lo que nosotros pudiéramos poner en la confianza en el texto que nosotros tenemos hoy. La palabra revelada del Dios creador. Otros ejemplos más de por qué confiar en la Biblia que pudiéramos conversar con nuestra generación es la exactitud científica. Asombrosas referencias a detalles que tú pudieras decir, ¿qué hace ese hombre hablando de ese detalle científico en esos años? Cuando en ese tiempo no se conocía nada. Y ustedes habrán oído, ¿verdad? Uno de esos es la redondez de la tierra, o como dicen otras traducciones, el círculo de la tierra. ¿Cómo este profeta hace referencia a una tierra en forma de círculo redonda cuando él ni siquiera ha viajado fuera del planeta Tierra o ha estudiado esto? Bueno, Dios revelando de forma, entiendo yo, indirecta, pero veraz a estos hombres de Dios. También el ciclo hidrológico, como el agua se evapora y vuelve al cielo y vuelve a los ríos y vuelve a los mares, es referido también en Eclesiastés. El vasto número de estrellas, y eso aunque parezca evidente, en Jeremías 33 se habla de miles y millones de estrellas.
la ley creciente de la entropía, una ley termodinámica que habla de cómo todo se va desgastando. Eso se habla allí en Salmo 102. Nosotros pudiéramos ver muchos de esos descubrimientos, si pudiéramos mencionarlos uno por uno, la primordial importancia de la sangre en el proceso vital, la circulación atmosférica del aire, el campo gravitacional, como la Tierra está flotando en el cielo gracias a la fuerza de gravedad. Todos esos detalles científicos referidos en la Biblia, porque yo no puedo decir de verdad que estos autores sabían lo que estaban escribiendo. Simplemente obedecían la inspiración del Espíritu Santo y escribían eso, y entonces Dios lo usaba como parte de su revelación. Pero es algo glorioso, ¿sí o no? Es algo increíble. Es algo que pudiéramos decir, solo un Dios sabio en gran manera puede hacer eso con personas que ni siquiera conocen lo que están escribiendo. Por último, algo que es subjetivo, yo lo sé, pero nadie puede quitármelo, y es la experiencia de transformación que cada uno de los que hemos creído vive. Y yo creo que personalmente es una de las evidencias más firmes que cualquiera pueda tener. El Joel que era antes no es el Joel que está ahora. Y eso se debió a todo lo que Él me habló, me reveló, me mostró en su palabra de lo que Él ha hecho por mí y lo que puede hacer por mí. Eso lo tiene la palabra de Dios. El poder de cambio en la Biblia, la experiencia del poder del Evangelio, el cambio de vida, la transformación de vida, la nueva vida que nosotros tenemos con ese nuevo nacimiento, la iluminación recibida, lo que antes yo no entendía ni veía, pues ahora sí lo veo gracias a la palabra de Dios y al poder del Espíritu Santo iluminándola. La sanidad de la ceguera ante la verdad, y el conocimiento del Dios Todopoderoso. Concluyendo, ¿quién pudo escribir con tanta exactitud histórica? ¿Quién pudo hacer de 400 autores, algunos poco preparados, que en 1500 años de escritura escribieran sobre un solo tema para formar este libro? ¿Quién pudo predecir el futuro claramente? ¿Quién pudo revelar conocimientos médicos y científicos, incluso mucho antes de que la ciencia moderna los conociera? Solo el Dios Todopoderoso y omnisciente de todas las cosas. Ese es el libro que nosotros tenemos hoy. Y ese es el Dios detrás del libro. Si nosotros nos quedamos cortos en poder defender la confianza que brinda este libro, pues la fe de los que vienen detrás de nosotros se verá removida, tambaleada por todos los argumentos de este mundo. Yo tengo aquí un bonus de algo que normalmente se trae, incluso me lo traen los jóvenes en muchos momentos. Joel, mira lo que dice este texto. Aquí dice que Dios, vamos a poner un ejemplo, que Dios es un Dios de paz. Sin embargo, si yo voy al Antiguo Testamento, primero la evidencia es que la guerra era, y además de eso dice el Antiguo Testamento, Él es varón de guerra. Joel, ¿qué voy a hacer con las contradicciones, o por lo menos las aparentes contradicciones que yo me encuentro en la Biblia? Ese es solo un ejemplo, pero podemos tener muchos ejemplos de contradicciones que parecerían estar allí y cómo nosotros pudiéramos abordar esas contradicciones. La Biblia, primero, fue inspirada por Dios, pero escrita por hombres. Por tanto, es importante que estemos conscientes que vamos a encontrar lo siguiente. Primero, estilos de escrituras y personalidades diferentes, ¿verdad? No es lo mismo el escritor Pablo, con su griego más refinado, que un escritor como Pedro, que sabemos que su preparación no era así. Y las personalidades están ahí plasmadas. Por tanto, el argumento del tipo y estilo de expresión no es un argumento de contradicción, es un argumento de personalidad que Dios usó o de preparación. Eso tenemos que tenerlo claro. El uso de registros extrabíblicos como fuente. Muchos de estos autores de la palabra de Dios no solamente hacían referencia a otros pasajes, sino que hacían referencia a otros contextos, autores fuera de la Biblia también. Y eso no es algo que pudiéramos decir erróneo, sino que querían ilustrar una verdad de la palabra. Otra cosa que debemos tener clara es no esperar que los autores, como seres humanos que eran,
citen textualmente el Antiguo Testamento, ellos pueden haber resumido o generalizado lo que leyeron, como tú y yo hacemos en el día de hoy, ¿verdad? Queremos citar a lo que dijo Isaías, pero hacemos un parafraseo de lo que él dijo con el mismo contenido, pero un parafraseo, y se lo decimos a otra persona. Bueno, pues estos autores, a pesar de que eran inspirados por Dios, en ese momento le llegaba el verso y a veces generalizaban o lo resumían para dejar plasmada la idea de lo que tenían en su mente. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Ahora, ¿cómo evaluar estas supuestas contradicciones que muchas personas pueden encontrar en la palabra de Dios? Lo primero, y algo bien básico, pero tengo que decirlo, es siempre nosotros debemos considerar el contexto de lo que se dice. Casi, bueno, no voy a poner un porcentaje, pero la mayoría de las supuestas contradicciones se mueren en el contexto. En cuándo fue que se dijo eso y por qué lo dijo en ese libro y por qué lo dijo esa persona. Ahí mueren muchas de las contradicciones que se traen. Trata de interpretar los pasajes difíciles a la luz de pasajes claros. Y esto es un principio, ¿verdad? Como le llamamos de hermenéutica o de interpretación de la palabra, de exégesis, donde si hay un pasaje que está difícil y que tú no entiendes allí, oye, pero está hablando de la muerte o está hablando de bautismo, tengo que ir a un pasaje donde esté más claro y se hable de eso para yo poder interpretarlo. Ah, pero mira, esto es lo que quiere decir. Esos son como tips para nosotros poder abordar esas contradicciones. No confundas pasajes descriptivos con pasajes prescriptivos. Un pasaje descriptivo me está narrando algo que aconteció, pero no me está dando una orden para yo hacer lo mismo. Y esto es importante, ¿verdad? Cuando se narra una historia, se está narrando lo que ocurrió, pero no se puede sacar allí un mandamiento. Sin embargo, en los pasajes prescriptivos, donde sí se ordena, donde sí Dios deja un mandamiento claro, eso sí tengo que obedecer y guardar la diferencia. Los autores a veces presentan los eventos de forma temática y no cronológica. Eso pasa mucho en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo también. Estoy hablando de un tema y comienzo y tomo muchos de los otros eventos y los traigo, pero a veces no están en el orden cronológico que ocurrieron porque el interés del autor es el tema, no el orden de la fecha. Entonces muchas personas a veces dicen, esto no ocurrió ahí, el orden que está ahí no está. No, es que ese no es el interés del autor. El interés del autor es más el tema en ese momento. Otro principio para abordar esos temas contradictorios es relatos parciales no necesariamente son contradictorios. Algunos autores relatan algo, pero no incluyen detalles de lo que sí ocurrió en otro lado y que se detalla. Pero este autor no está interesado en esos detalles, está abordando también el tema y está mencionando algo que ocurrió sin mencionar los detalles. Diferentes perspectivas no son necesariamente contradictorias. Todos los que estamos aquí, ¿verdad? Algunos con los ojos abiertos, otros casi no, pero estamos aquí. Si de repente se cae este atril con todo y computadora, ahí los ojos se van a abrir obligados, pero muchos de ustedes tendrán diferentes perspectivas de lo que ocurrió. Yo vi a Joel que fue que lo tocó con el pie y se cayó. El que está al frente no ve el pie, sino que vio como que se movió la tarima y se cayó. Y así las narraciones serán diferentes de lo que ocurrió, pero es simplemente una perspectiva de diferentes ojos que vieron la misma situación. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Algunos vieron 2 endemoniados que estaban ahí hablando con Jesucristo. Otro que estuvo más cerca, o no sé en qué momento, estuvo viendo allí el endemoniado que estuvo hablando con Jesucristo y Jesucristo le puso la mano. Y así podemos ver en muchas ocasiones perspectivas diferentes, pero que no se contradicen, sino que se ven desde otro ángulo. Y esto es importante cuando encontramos personas que traigan contradicciones de la palabra de Dios. Espero que esto haya servido de herramienta para el día de hoy y que nos haya de alguna forma dado un poco más de confianza en lo que tenemos hoy, en lo que predicamos, en lo que leemos, en lo que meditamos. Es la fuente
de nuestra fe práctica de todos los días, que es la palabra de Dios.